Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto saludarlos. Yo soy Gina de Colombia, para quienes no me conocen. Estoy en el área de alianzas corporativas de la oficina de Latinoamérica, para la región Latinoamérica. De verdad, muchísimas gracias a todos y todas por su atención y su disposición para este webinar, que creo que es muy importante para muchas de nuestras áreas. Voy a estar presentando el escritorio. Vamos a empezar a dar inicio a la presentación. La presentación va a tener un espacio para preguntas muy puntuales, entonces si se les va generando alguna, pueden irla escribiendo en el chat de esta conversación, y así vamos teniendo y despejando las dudas en cada uno de los segmentos que va a tener esta presentación. Entonces, bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por su asistencia. Voy a empezar a presentar escritorios. Si alguien no puede ver mi escritorio, la presentación, por favor puede escribir en el chat también para solucionar ese inconveniente. Muchas gracias. Bueno, ya estoy acá presentando el escritorio. Lo que vamos a ver hoy y para lo que se citó el día de hoy, tanto a los compañeros de alianzas corporativas como institucionales y a nuestras compañeras también de donantes individuales, son los principios guía para alianzas con empresas, con los donantes con un alto poder adquisitivo, que en inglés son los High Net Worth Individuals, y las fundaciones corporativas. Creemos, y en compañía de Rosita, de Néstor, del equipo de IPD, que es muy importante también para todos conocer que hay unos principios guías que no solamente van a dictarnos cuáles deberían ser esas instrucciones, esas guidelines, esas guías para que nosotros podamos hacer alianzas con donantes corporativos, sino que también es muy importante que las empecemos a aplicar también para alianzas con fundaciones corporativas, que es la estrategia que estamos desarrollando ahorita en el área, y también para los individuos que tienen un alto poder adquisitivo. Entonces, en el caso de donantes individuales también, que acá no lo manejamos desde alianzas corporativas, sino desde el área de donantes individuales, también creemos que es muy importante generar este proceso para que todos conozcamos cuáles son esos principios guía. Muchos de los que asistieron al taller de este año de alianzas corporativas e institucionales, en algún momento Patricia Molano, quien es la encargada de alianzas corporativas a nivel de la oficina internacional, nos habló de este documento, que es la Leadership Giving Support Document Policy, y este documento tiene sus versiones y su resumen ejecutivo en español, pero está en inglés, y hace poco se realizó un webinar para toda la oficina internacional en inglés. Entonces este es el mismo webinar que ellas brindaron, pero traducido al español. Entonces ese es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa con estos principios guía? Efectivamente, a pesar de que hablemos de empresas, de fundaciones, de donantes con un alto poder adquisitivo, también debemos aplicarlo para todos los aliados. Es decir, esto no tiene ninguna distinción y son los mismos principios guía que se manejan para todos los aliados. El año 2010 fue el año en el que se crea el área de alianzas corporativas de la oficina internacional, y desde este año fue supremamente importante generar como unos principios guías que digan cómo hacer una relación, cómo indagar a una empresa, cómo generar unos procesos que efectivamente no afecten la reputación, cómo hacer este tipo de alianzas con empresas u organizaciones que tienen otro tipo de negocio diferente al de nosotros, pero que tenemos que tener mucho cuidado para que no afecten temas tan importantes como la reputación. Entonces, desde el 2012 ya se empiezan a aplicar estos principios guía, y en el 2015 se crea estos lineamientos. Para los que ya lo leyeron, están elaborando la versión 2.0, y para quienes todavía no los han leído, están al servicio de todos también. A estos lineamientos se le agregó, además de empresas, todo el tema de fundaciones corporativas, porque como ya lo sabemos, ahora estamos trabajando muy de la mano con las fundaciones corporativas, y también se le agregó todo el tema de donantes individuales con altos poderes adquisitivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué los lineamientos y por qué la necesidad también de estos lineamientos y para qué se crean? Nosotros trabajamos con socios que añaden valor a nuestra organización, aceptamos el apoyo de empresas, de personas de alto poder adquisitivo y de otros socios, como las fundaciones corporativas, que compartan nuestra filosofía de trabajo y cuyos productos, la imagen y conducta no contradiga los intereses de los niños ni de nuestra marca. Al negociar un convenio, consideramos cuidadosamente el impacto que pueda tener sobre nuestra imagen frente al valor real de su publicidad y su contribución financiera.
Este documento se crea sobre todo para las alianzas que ya existen o las que se están generando, independientemente de la cantidad, es decir, estos lineamientos pueden aplicarse en cualquier tipo de alianza que tengamos con algún donante. Porque les dicen como las donaciones únicas de liderazgo, en español es un poco difícil encontrar la correcta traducción, pero son donaciones únicas de liderazgo que otorgan los donantes por más de 10.000 euros. Esas son las donaciones grandes que tenemos y a las que les damos este cuidado y estos principios que nos empiezan a regir de estos donantes. En el caso de donantes individuales, efectivamente, para la oficina internacional, que son aquellas personas de alto poder adquisitivo que tienen activos invertibles de más de $1 millón. Eso excluye los bienes personales y la propiedad, como la residencia principal, los objetos de colección, los bienes de consumo y los bienes de consumo duraderos. Este caso, acá en Latinoamérica, si tienen alguna duda o pregunta adicional, se realiza directamente con nuestros compañeros de donantes individuales que tenemos la presencia hoy acá en el webinar también. Entonces esto también, si tienen alguna duda, pregunta adicional, se pueden comunicar con ellos. Además de las empresas, de las fundaciones corporativas, si tienen alguna duda de cuáles aliados aplicarían para seguir las directrices, los lineamientos, efectivamente también nos pueden preguntar a nivel de oficina regional e incluso a la oficina internacional. Pero a eso denominamos como las donaciones únicas de liderazgo. ¿Por qué son necesarios los lineamientos? Porque los lineamientos empezaron a ser muy importantes para nuestra región y para toda la oficina a nivel global, efectivamente porque nosotros al tener estas alianzas con diferentes donantes que manejan diferentes tipos de productos, de servicios en el caso de las empresas, con diferentes fundaciones corporativas que están ligadas 100% a una compañía o que están ligadas a una persona individual, efectivamente estamos generando también un proceso de marca. Nosotros les decimos, bueno, nosotros también tenemos todo este proceso de difusión de marca y ustedes también, y eso nos genera muchos riesgos reputacionales, no solo a nivel de nuestra marca, sino que también generamos muchos riesgos porque en muchas ocasiones tenemos que tener en cuenta, y siempre lo debemos tener en cuenta, que también estamos generando un proceso a nivel de nuestra misión, es decir, nosotros tenemos un interés superior que es el de los niños y niñas participantes de nuestros programas y sus familias. Entonces, esos riesgos al tener aliados y socios tanto corporativos como fundaciones y asimismo como donantes individuales deben empezar a gestionarse y manejarse. La necesidad de los lineamientos era que, bueno, empezamos a tener muchas alianzas con estos donantes, pero no había algo que nos dijera, mira, el paso a paso, cuáles son esas guías que nos dicen a nosotros si podemos trabajar o no con ese donante o con ese aliado. Y además de eso nos empezamos a dar cuenta que gracias a todo este proceso que tienen las redes, los procesos de difusiones de marca también a nivel digital, es muy fácil y muy rápido que un riesgo reputacional llegue rápidamente a cualquier parte del mundo. Entonces también hablamos de una necesidad de lineamientos porque nosotros somos parte de una organización global y tenemos solo una reputación, entonces es importante que también la sepamos manejar y tener en cuenta que cuando nos estamos aliando con algún donante, con algún aliado, tenemos que tener en cuenta que estos lineamientos son la base para esta gestión con estos donantes, tanto corporativos, lo repito, fundaciones y los donantes individuales con alto poder adquisitivo, que son los 3 enfoques que tienen estos lineamientos como tal y estas directrices. Bueno, después de esto hay unos principios guías y lo que nos genera estos lineamientos son unas guías paso a paso de cómo realizar las alianzas tanto con donantes corporativos como con fundaciones y con donantes individuales de alto poder adquisitivo. Hay unos principios guía que se los voy a exponer uno por uno a continuación. El primer principio guía y el más importante de todos es que trabajamos con aliados que compartan nuestros valores. Efectivamente, si queremos empezar a entablar una relación con un aliado es muy importante que conozcamos cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son los valores que comparte en conjunto con nuestra causa, con Aldeas Infantiles. A pesar de que sea una empresa privada,
del primer, segundo sector o que sea una fundación corporativa ligada a estas empresas, efectivamente tenemos que saber que hay un proceso en el que tenemos que conocer muy a profundidad cuál es la misionalidad, cuál es la visión de esas empresas, de esas compañías y fundaciones y el punto de inflexión en donde nosotros compartimos esos valores con estos aliados corporativos. Por tal razón, nosotros tenemos unos lineamientos y la directriz nos guía para no trabajar o tener muchas precauciones en trabajar con unos aliados que tengan algún tipo de acercamiento con algunos negocios en general. Y se los voy a exponer a continuación. El segundo lineamiento, muy importante también, es que solo establecemos alianzas con empresas, con personas con alto poder adquisitivo, fundaciones empresariales o fundaciones filantrópicas que no actúen en contradicción con el interés superior de los niños y niñas. Este también es un lineamiento muy claro y muy importante que tenemos que tener en cuenta y es base de todas las negociaciones previas que tengamos con algún aliado. Nosotros dentro de las herramientas y dentro del proceso mismo que hacemos en el ciclo de vida del donante, tanto corporativo como institucional, hay una fase previa, que es una fase de contacto y una previa de prospección. En estas fases es muy importante empezar a indagar a las empresas, a las fundaciones, para conocer cuáles han sido pues todas sus operaciones, efectivamente no a profundidad, sino que no tenga un riesgo reputacional en donde sepamos que ha ido en contradicción con el interés superior de los niños y las niñas. En este caso, hay empresas que tienen algunos negocios en donde venden u ofrecen productos y servicios que definitivamente entendemos que afectan el desarrollo y este interés superior de los niños y las niñas. En este caso, efectivamente, nosotros no aceptamos donaciones ni nos aliamos con empresas que tengan ingresos, que tengan más del 5% de sus ingresos o capital de la producción de alcohol. Esto incluye las cervezas, el vino y las bebidas alcohólicas o las bebidas blandas, que ahora es como una nueva modalidad en donde se presenta alcohol, que son como unos dulces de alcohol. No aceptamos a estas empresas o no generamos relaciones, alianzas con empresas que obtengan más del 5% de ingresos en la producción de estos productos o bebidas alcohólicas. Adicional a eso, si el aliado obtiene más del 30% de sus ingresos o capital de la venta de alcohol. Es decir, puede haber una empresa que efectivamente no lo produzca, pero que tenga un porcentaje de ingresos de capital proveniente de la venta de alcohol. ¿Por qué nosotros no hacemos ningún tipo de alianza en estas categorías? Porque efectivamente el alcohol es una de las principales causas de la pérdida del cuidado parental y efectivamente esto es algo que genera un proceso en el que no se cuida el interés superior del niño y la niña. Por esta razón hay que tener mucho cuidado en los procesos de prospección, sobre todo en empresas en donde veamos que tienen esta proporción de porcentaje de ingresos por alcohol, porque debemos decir no en muchas ocasiones a estos donantes. Es importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué pasa? Muchos supermercados, que es algo que hemos hablado con muchas personas de alianzas corporativas, sobre todo muchos supermercados tienen y venden alcohol, pero hay que indagar cuánto es este porcentaje de ventas de alcohol y efectivamente de esta manera tomar o no la decisión de aceptar o no la alianza. Los productores de alcohol, efectivamente en muchos de los países de Latinoamérica, las empresas que producen alcohol tienen un alto porcentaje de ingresos por la producción, entonces en ese caso tampoco realizaríamos la alianza con estas empresas. Al mismo tiempo, las fundaciones corporativas nos imponen un reto muy grande, porque muchas fundaciones corporativas, si bien generan un proceso diferente al de la empresa, muchas de ellas todavía tienen dentro de su capital, dentro de lo que ellos generan, tienen mucha participación de la empresa que destina muchos fondos a la fundación. Si este es el caso, hay que analizar también muy bien la fundación y si la fundación también tiene unos ingresos grandes que vengan de ese negocio, tenemos que tener mucho cuidado y analizar muy bien la alianza con estas fundaciones corporativas de empresas que de pronto tengan producción en temas de alcohol o en productos de alcohol. Adicionalmente, otra categoría es el tabaco. Y esto porque si las tendencias actuales continúan, 250 millones de niños y niñas que están vivos en la actualidad y que continúan fumando hasta la edad adulta morirán de enfermedades relacionadas con el tabaco.
Esto también hace parte de un proceso que afecta el interés superior de los niños y las niñas y que también afecta a las familias de los niños y las niñas, según la Organización Mundial de la Salud. No aceptamos tampoco donaciones ni nos aliamos con donantes que obtienen, igualmente que en el alcohol, más del 5% de sus ingresos o capital de la producción de tabaco, y donantes donde más del 30% de sus ingresos o capital provienen de la venta del tabaco. Pasa igualmente, como les comentaba, en los supermercados, que si bien venden tabaco, efectivamente no tienen un porcentaje tan alto de ingresos o su capital no proviene en alta proporción de la venta de este producto. Armas y armamento. La proporción de víctimas civiles en conflictos armados se estima ahora en más del 90% y alrededor de la mitad de las víctimas son niños, según UNICEF. Efectivamente, por esta razón no aceptamos donaciones ni nos aliamos con donantes que fabriquen armas ni armamentos, y hay algo muy importante en este aspecto que en esta versión de los lineamientos es muy importante tener en cuenta, y es que incluyan réplicas de armas comercializadas para niños, es decir, así sean armas de juguetes. Efectivamente tenemos que tener mucho cuidado con estas empresas, con estas fundaciones corporativas u otros donantes individuales que generen un proceso de negocio en donde incluyan armas que sean para niños, armas de juguetes, y donantes que obtienen más del 1% de sus ingresos o capital de la venta o distribución de armamentos y armas. En cualquier lugar del mundo, sea para cualquier empresa, sea también dentro de su cadena de suministro, no aceptamos donaciones ni nos aliamos con este tipo de donantes. Otro punto también importante y que también acá ha generado bastantes dudas son los juegos de apuestas. Los niños y niñas, los hijos de personas adictas al juego, a menudo son abandonados o sufren de abuso y tienen muchas más probabilidades de desarrollar adicción al juego que sus padres. Entonces esto también se ha considerado dentro de los lineamientos, porque efectivamente estos juegos de apuestas son una de las principales causas también de pérdida del cuidado parental, y por esa razón no aceptamos donaciones ni nos aliamos con donantes que obtienen más del 5% de sus ingresos o ganancias de productos o servicios de juegos de apuestas, electrónicos o no. En este sentido también hay una excepción para esta regla. Esta es la única regla que tiene alguna excepción, y es que los juegos benéficos, las loterías benéficas, esas son la excepción a esta regla. Aquellas que son utilizadas para efectivamente algún bien benéfico sin fines de lucros, estas sí hay una excepción. En el documento, cuando ustedes se acerquen al documento, pueden encontrar que existe una lista, un listado de excepciones a esta regla, y ahí van a encontrar un listado de qué loterías, qué tipo de loterías y cuándo decir sí a este tipo de donaciones por juegos de apuestas. También pasa en el caso de, por ejemplo, empresas que producen todo el tema de maquinaria para los juegos de apuestas. También hay que tener mucho cuidado y hacer un análisis muy importante de este tipo de empresas para evaluar si sí aceptamos la donación y si nos aliamos con ese tipo de empresas o fundaciones corporativas. Efectivamente, otra categoría muy importante es la explotación. En todo el mundo trabajan alrededor de 215 millones de niños y niñas, muchos de ellos a tiempo completo, es decir, se les está negando la oportunidad de ser niños según la Organización Internacional del Trabajo. Efectivamente, este es uno de las que más implicancia tiene, porque les negamos la oportunidad de ser niños a los niños y niñas, y esto vulnera 100% el interés superior del niño. Entonces no aceptamos donaciones ni nos aliamos con donantes que hayan sido acusados o que estén involucrados en trabajo infantil, en pornografía, en prácticas laborables abusivas o de explotación, o que sean donantes que estén directamente involucrados en negocios explotadores, donantes que cooperan con subcontratistas o proveedores involucrados en prácticas de explotación. Este tema es muy importante y también genera un punto de inflexión y de mucha duda, porque tenemos que evaluar muy bien la cadena de suministro del donante. Nosotros tenemos unas alianzas con empresas muy grandes que tienen toda una cadena de suministros alrededor del mundo, y que muchas de esas cadenas de suministros están implicadas en este tipo de explotación a nivel laboral de niños y niñas, o a nivel también laboral de mujeres, de hombres, de familias. Entonces debemos ser muy cuidadosos, y es algo que hemos empezado a aplicar mucho a nivel región, como estamos también evaluando cadenas de suministros y cómo nos volvemos también aliados de empresas que también generen un proceso con sus cadenas de suministros, o de fundaciones corporativas que también tengan estos procesos. Entonces, por esa razón es muy importante conocer un poco. En este punto
genera mucha duda, sobre todo las fábricas o las empresas que son de chocolates o las empresas que son de textiles. Entonces ahí es muy importante que hagamos un correcto análisis e indaguemos muy bien a la empresa para conocer si ha tenido algún tipo de involucramiento con técnicas o con procesos de trabajo infantil o de explotación laboral. Este punto es supremamente importante porque efectivamente, a pesar de que no sea la empresa la que esté directamente ligada a estas acciones, sus cadenas de suministro también puede generar un riesgo reputacional, no solo de la empresa, sino de nosotros como organización aliada. Bueno, porque este tema es tan importante? Porque somos una organización global e incluso si no se considera que alguna de estas áreas causa riesgos en el contexto cultural, solo tenemos una reputación organizacional. Es decir, lo que acá en Latinoamérica quizás no pueda ser un riesgo muy grande, quizás en otros países del mundo sí lo es. Entonces, al ser una organización global, tenemos que entender que estamos también generando alianzas que van a afectar si tenemos cualquier acción, van a afectar todo el tema a nivel global. Entonces tenemos que tener presente que solo tenemos una reputación organizacional y eso también lo tenemos que cuidar muchísimo. ¿Qué pasa con los individuos que tienen un poder adquisitivo alto, con los high net worth individuals? Las áreas prohibidas son en principio también válidas para las personas con alto poder adquisitivo, como los umbrales del 5%, del 1%, son a veces muy difíciles de evaluar en el caso de la riqueza privada. Cada prospecto de donante individual con poder adquisitivo alto deberá evaluarse a nivel individual, por eso es tan importante involucrar a las áreas de donantes individuales para este tipo de procesos. Los principales prospectos de los donantes, que tienen más de 10.000 euros, necesitan una investigación detallada para que podamos entender completamente su historia y los orígenes de su riqueza. Les cuento un poquito el contexto a nivel internacional. En el área de alianzas corporativas, hay una persona encargada para este tipo de donantes con alto poder adquisitivo. Entonces, esa persona encargada se encarga de la revisión de estos donantes individuales que quieren donar altas sumas de dinero, y debe ser muy exhaustiva este tipo de revisiones, precisamente porque el umbral del 5% no es lo mismo para una organización, una compañía o una fundación corporativa que para un donante individual. Entonces, por esta razón, hay una persona que se encarga de esta área, y acá en el caso de Latinoamérica es muy importante involucrar, como les digo, a las personas del área de alianzas de donantes individuales. La guía también trae un caso de cuando se dice no y cuando se dice sí. Este es el caso a nivel de la oficina internacional, de cuando ellos tuvieron que rechazar una propuesta y cuando pudieron decirle sí a una propuesta. Y esto hace parte más del donante individual con alto poder adquisitivo, y es el caso de Glock Case, que la señora Glock, la riqueza de ella proviene originalmente de la producción de armas. Ella ofreció donar 100.000 euros en diciembre de 2011. La oficina internacional rechaza esta posibilidad de donación. También en el caso de una donación silenciosa. Acá de pronto también dentro de los lineamientos hay unas formas de donaciones, por decirlo así, y una es la donación silenciosa, y son aquellos donantes que dicen: yo voy a donar una gran cantidad de dinero, pero no quiero aparecer en ningún comunicado, no quiero que hablen de mí en ningún tipo no sé, de difusión a nivel digital o no digital, en ningún boletín, y eso se llaman donaciones silenciosas. También está la categoría de donante anónimo, que eso sí son donaciones que no se saben quién las generó, y estas hay que tenerles muchísimo cuidado, porque efectivamente deberíamos poder conocer el origen de los recursos siempre. Entonces, la donación silenciosa es cuando el donante simplemente dice: no quiero aparecer en ningún tipo de publicación, hago mi donación, pero sin necesidad de este tema. Ella quiso donar, decir: bueno, entonces no pongan mi nombre, y en una donación silenciosa también se rechazó en ese sentido. Entonces ella quería seguir donando, y lo que sugirió entonces fue donar el dinero a través de su centro de equitación, el Glock Horse Performance Center. Entonces dijo: bueno, yo pongo el dinero que quiero donar en el centro de equitación y se los brindo. También la oficina internacional rechazó esta propuesta, porque efectivamente, a pesar de que está hecha por medio de otra organización, por decirlo así, efectivamente el dinero y el origen de los recursos seguiría siendo por temas de armas.
Entonces lo que tenemos que tener y evaluar mucho acá no es quién nos está dando la donación, sino cuál es el origen de esos recursos, lo que es importante también evaluar. En este caso, y lo van a encontrar en el lineamiento, tuvieron que decir no y rechazar la donación de esta persona, de esta donante. ¿Dónde se dice sí? Efectivamente, este es otro caso, que es el caso de la herencia del patrimonio. Es una señora holandesa. Esta señora holandesa creció como hija única de unos propietarios de plantaciones holandesas en Indonesia. Ella se le hizo muy extraño la primera vez que se sintió diferente, y ella lo cuenta también en este caso, fue cuando quiso ingresar con sus compañeros. Una de sus compañeritas cuando ella era pequeña incluía una hija de la persona que les colaboraba en la casa, y la niña dijo: no, yo no voy a entrar a tu casa porque efectivamente me siento de una etnia diferente a la tuya. Ella dijo: pero ¿por qué está pasando esto? Cuando creció un poco más, se dio cuenta que la familia había hecho esa fortuna explotando las tierras y a las personas de Indonesia, inclusive había trabajo infantil dentro de las plantaciones. Entonces ella lo que hizo cuando tuvo la herencia fue que no quiso seguir utilizando ese dinero heredado, sino que empezó a donarlo a organizaciones benéficas, sobre todo las que se dedican a la preservación de la naturaleza y a las personas pues desfavorecidas. Y ella dijo: yo no voy a utilizar esto para mi lucro, solo lo voy a brindar a organizaciones benéficas, organizaciones también que generen procesos de impacto ambiental. Y ella donó alrededor de 2.5 millones de euros hasta 2003 a aldeas infantiles, y ella pidió que se gastara efectivamente el 10% de estas donaciones que ella hacía, sobre todo a los niños y niñas en Indonesia. Pero ¿qué pasó acá? Acá la Oficina Internacional dijo: sí podemos aceptar esta donación, porque efectivamente ella ya no se va a lucrar con este recurso. Entonces este recurso ya no se siguió explotando las tierras y la gente de Indonesia, simplemente fue su herencia, el patrimonio que ella obtuvo, y lo que ella quiso fue tratar de devolver un poco, como ella lo cuenta, devolver un poco todo este proceso que le hicieron a las tierras y a las personas en Indonesia. Por eso ella quiere que el 10% de su donación se le entregue a los niños y niñas y a las personas de Indonesia. Este es el caso en donde dijeron sí desde la Oficina Internacional para donantes individuales con un gran poder adquisitivo. Estos dos casos los encuentran también en los lineamientos, y si quieren seguir conociendo casos pues parecidos y que pueden ser también publicados, efectivamente en la Oficina Internacional tienen varios que ponen de ejemplo para este tipo de relaciones y de cuándo decir sí o no a una alianza con empresa o fundación corporativa. No sé si acá tienen preguntas. Vamos a tener este segmento para que puedan hacer preguntas tanto de la parte introductoria como de los dos principios que hemos visto. Entonces, si quieren, si les queda mejor abrir su micrófono, también pueden hacerlo, si no pueden escribirlas en el chat. No sé si... Gina, hay un par de preguntitas en el chat, si quieres mirar. Gracias. Listo, muchas gracias, Nesticor. Listo, empezamos con Selenia. Selenia nos pregunta: ¿cómo vamos a investigar el porcentaje de ingresos de alcohol o tabaco de una empresa? ¿Esa es una info que ellos podrían proporcionarnos o cómo podemos calcularlo? Bueno, Selenia, efectivamente esa es una info que las empresas nos pueden proporcionar. Efectivamente, cuando tú vas y haces prospección, esto sobre todo para las personas también que trabajan en alianzas corporativas, hay que hacer una prospección un poco profunda y en donde sepamos si ellos tienen un porcentaje alto de ingresos por alcohol o tabaco. Efectivamente, cuando son empresas de alcohol o tabaco, sabemos desde su misma misionalidad que están generando procesos con alcohol o tabaco, pero siempre se le puede preguntar a la empresa, y en el proceso de prospección hay que averiguarlo. Efectivamente, si vemos que tienen un alto porcentaje de venta de este tipo de productos, sí es importante que ellos nos proporcionen la información y la empresa nos la puede brindar. Es decir, no hay líos, porque pues la información de bienes y productos y servicios de una empresa debe también estar abierta a información de las personas naturales o las personas civiles. ¿Cómo puedes calcularlo? Efectivamente, cuando tú veas que hay un porcentaje muy grande que ellos están destinando, efectivamente lo puedes preguntar también a ellos. Entonces, no está mal preguntarles cuánto de ese porcentaje de ganancias que tienen lo hacen o lo generan por temas de alcohol o de tabaco. Efectivamente, esta es una información que sí no la vas a tener tan al alcance de la mano, que es
el número tácito o el porcentaje, pero esto también se debería preguntar a la empresa si tenemos alguna sospecha de que está generando o recursos por un porcentaje mayor. Entonces esto en la fase de prospección es algo que debe hacerse y que deberíamos hacerlo todos en el área de alianzas corporativas. Bueno, Selenia también pregunta, ¿qué pasa si tenemos una alianza con una empresa que no sabíamos que tiene explotación laboral infantil, luego sale a la luz, devolvemos la donación? Bueno, Selenia, esto también fue una pregunta que se hizo efectivamente en la conversación que tuvimos con la oficina internacional. No se devuelve la donación porque en ese momento, cuando se firma el convenio, que se va a ser otro de nuestros puntos, quizás no habían este tipo de casos, y nosotros, al hacer la indagación de la empresa y al hacer el proceso de prospección con el puntaje que le damos a la empresa para saber si puede o no seguirse gestionando una relación con ellos, si nosotros no teníamos en cuenta ese proceso previo, no se devuelve la donación. Pero lo que sí tenemos que hacer es tomar medidas que nos generen un proceso actual para mirar cómo solucionamos los posibles daños a nivel reputacional y, si es necesario, generar un proceso de cierre de la alianza. Esto es una evaluación que se hace, si la alianza es global, se hace a nivel regional y se hace a nivel internacional, y si es a nivel local, es algo que se debe hacer en un proceso pues casi de asamblea, en donde miremos cómo controlamos esos riesgos reputacionales y si cerramos la alianza o no con las empresas. Esto hasta ahora no nos ha pasado a nivel Latinoamérica, no hemos tenido hasta ahora casos, pero si se presentan, se debe generar desde esa forma y mirar a nivel comunicacional cómo generamos un proceso en caso de algún tipo de daño a nivel reputacional. González Martín nos pregunta, ¿pero cómo podríamos investigar esa cadena de suplidores? Por ejemplo, en República Dominicana las empresas no suelen declarar de dónde obtienen materias o quiénes les suministran. Bueno, Martín, en ese caso sí es bastante válida tu apreciación, pero en las grandes empresas a las que nos referimos también en estos lineamientos, las grandes empresas generalmente hacen reportes de sostenibilidad. Generalmente en estos reportes de sostenibilidad, y sobre todo en los reportes de sostenibilidad del GRI, ellos solicitan que las empresas hagan un análisis de cadena de suministros. En estos reportes de sostenibilidad que son abiertos al público, efectivamente, en estos reportes sí está con quiénes se generan estas, o cuáles son las cadenas de suministro de la empresa y cómo la empresa también las gestiona. Entonces, en este tema sí es muy importante que nos podamos acercar a los reportes de sostenibilidad, que podamos hacer este ejercicio, que de pronto en algunas ocasiones no lo hacemos, porque ahí sí sabemos cuáles son las cadenas de suministros y si se han presentado riesgos a nivel reputacional con esos proveedores o con esas personas que son parte de los proveedores de la empresa. Entonces, la sugerencia en el caso de las empresas grandes es que podamos acercarnos a todos estos informes que nos permiten tener mayor acceso a la información a nivel global de la empresa y cómo las gestiona. Bueno, ¿qué pasa con las empresas que están conformadas por sociedades anónimas? Bueno, en este caso, José, efectivamente, en Latinoamérica, en cada país es diferente, entonces sí tendríamos que evaluar muy bien dentro del país a qué hace referencia la sociedad anónima y si esa sociedad anónima tiene algún tipo de riesgo a nivel reputacional. Entonces acá sí tendríamos que profundizar un poco más en tu pregunta, dependiendo del contexto. Entonces, ¿qué pasa con esas sociedades anónimas? Hasta ahora no hay ninguna restricción que tengamos por la forma a nivel legal en las que están conformadas las empresas, pero si esa empresa tiene algún riesgo de los anteriores, efectivamente que su capital esté en un proceso de porcentaje para temas como alcohol, tabaco, para temas de juegos, de apuestas, efectivamente sí hay que evaluar. Pero creo que acá podríamos profundizar tu pregunta para mirar a nivel contextual qué pasa con las sociedades anónimas en el contexto de tu país, porque en cada país es diferente cómo se maneja un poco el tema de la determinación legal o cómo se constituye legalmente las empresas. Bueno, Edison Cadena nos pregunta: buen día, en el caso de tener la posibilidad de una alianza con una fundación corporativa o filantrópica de carácter religioso, ¿cuál sería el parámetro para saber si es conveniente o no la alianza para la organización? Bueno, esta también es otra duda que se genera mucho, Edison, porque nosotros tampoco tenemos algún tipo de... no profesamos ningún tipo de política ni de credo a nivel religioso. Esto también genera mucha importancia en el proceso, porque efectivamente tenemos que mirar
si esa fundación corporativa o filantrópica efectivamente va a afectar algún tipo de proceso reputacional de nosotros como aldeas infantiles. Sí, hay algunas organizaciones religiosas que efectivamente en país no afectan el desarrollo, la reputación de aldeas infantiles, pero en otros países sí. En este caso depende también del contexto cultural, también lo preguntamos mucho en la sesión a nivel internacional y nos decían, no en todos los países del mundo ciertos credos o religiones tienen un carácter que afecte el interés superior del niño y la niña. Entonces también depende de qué tipo de proyecto, porque muchas veces son proyectos conjuntos, por ejemplo, proyectos de emergencia, proyectos que van a generar un bienestar de los niños y niñas, y en este caso hay que porque no hay un riesgo a nivel ni reputacional ni de procesos internos como organización. Entonces, no hay parámetros para organizaciones o fundaciones religiosas hasta ahora en los lineamientos, es decir, hay que evaluarlo según el contexto local de cada país. Seguimos, Alejandra. ¿Qué pasa con las empresas que son de categoría lotería, pero sí con fines benéficos? ¿Aplica o se descarta? En este caso, esa es la excepción a la regla del segundo principio. Cuando es la lotería para fines benéficos, efectivamente sí podemos participar. Lo que les comentaba, hay dentro de los lineamientos hay un listado de loterías o de casos de loterías en donde sí podemos decir sí. Muchas ANs, y en Latinoamérica ha pasado mucho, hemos participado en procesos de loterías benéficas a nivel gobierno o a nivel privado y hemos podido estar en estos procesos porque efectivamente lo que implica el ingreso de recursos va a ser para fines benéficos. Entonces, en ese caso, sí hay una excepción a la regla y en ese caso sí se pueden realizar con loterías con fines benéficos. Bueno, ahora nos explica José. Lo que sucede es que en Guatemala con el tema de corrupción ha suscitado varios casos en donde las empresas tienen como asociados a personajes involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero y son empresas que han donado varias causas sociales en Guatemala. Bueno, en este caso, José, sí hay que tener en cuenta que las personas que hacen parte de esas sociedades anónimas ahora, como lo indicas, han estado involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero. Esto es súper complicado porque efectivamente el riesgo reputacional y el interés superior va a ser muy alto. Entonces ahí sí, desde la misma Asociación Nacional debe hacerse una correcta evaluación de la alianza y de qué tipo de empresas están generando estos procesos y estos problemas a nivel reputacional y mirar si ha generado algún problema también reputacional para nosotros como organización y tomar las medidas adecuadas. Acá sí depende del contexto también en Guatemala y de las acciones, si son alianzas a nivel nacional. Efectivamente, si es alguna alianza a nivel regional o internacional, en ese caso sí, hay que comunicarse con la oficina regional o internacional para decir lo que está sucediendo a nivel país. Es decir, si algo pasa con un aliado global, en este caso la empresa X, para poner un ejemplo, que tiene alianza en los 20 países de América Latina, pero en Colombia, pongo el ejemplo, están presentándose casos como el que me cuentas de Guatemala, efectivamente tenemos que hablar a nivel regional e internacional para que se pueda generar un proceso de evaluación. Esa evaluación se hace para saber si se detiene la alianza a nivel local o si es necesario también detener la alianza a nivel internacional. Entonces, si hay casos de corrupción y lavado de dinero, sí es súper importante la evaluación. Si hay alianzas en este caso a nivel local con esta empresa. Es algo de mucho cuidado, pero si no, y si es algo internacional o regional, te puedes comunicar con nosotros para mirar cómo le podemos dar vía y solución a este proceso. Listo. No sé si hay alguien con alguna otra pregunta. Ok. John. Buen día, Gina y Compas. Una consulta con respecto a las empresas que venden alcohol. ¿Qué pasa si tienen otras ramas, por ejemplo, de malta o gaseosas? Y las donaciones son de los ingresos que vienen de ahí. ¿Es necesario que nos den una certificación? En este caso debería seguir cumpliéndose el 5% de ingresos. Bueno, John, la sugerencia es que siga cumpliéndose el rango del 5% de ingresos si es una empresa que deriva esos ingresos de la venta de bebidas alcohólicas. Efectivamente entiendo tu consulta porque muchas empresas de la rama de bebidas alcohólicas también manejan bebidas como maltas y otras bebidas también que incluso son para niños y niñas. Entonces, yo lo que sugeriría es que efectivamente si tienes un convenio en donde se firme y donde hayan ya firmado el acuerdo de alianza con esta empresa, que ahí puedan también
colocar cuánto es el porcentaje de ingresos y de verdad de dónde provienen los recursos. Pero se sugiere que si hay un riesgo efectivamente porque los ingresos de la empresa sean de bebidas de alcohol y que haya toda una publicidad y difusión porque la empresa es exclusiva en bebidas de alcohol, tengan muchísimo cuidado porque diríamos no a esa alianza. Si no es así, si se hace por medio de la fundación corporativa o si se hace por medio de otros temas de negocios, tendrían que ser muy, muy exactos en citar esto en el acuerdo de colaboración que tengan o en el convenio a nivel empresarial. Pero si seguimos teniendo el 5% de ingresos, es mejor decir que no, como lo sugerimos. Son empresas que están en rojo y que en cualquier momento pueden generar un daño reputacional frente a nuestra marca como organización. Entonces se sugiere que no, pero esto también hay que evaluarlo mucho. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, igual si tienen alguna otra duda, ahorita hacemos otro segmento de preguntas, las pueden seguir escribiendo y con mucho gusto en el otro segmento las seguimos evaluando. Perfecto. Continuamos con el tercer principio rector de estos lineamientos, es que no respaldamos ni damos exclusividad a ningún aliado. Efectivamente, cuando estamos asociados o somos aliados de alguna empresa, alguna fundación corporativa, nosotros no damos ni el respaldo, es decir, nosotros no decimos aldeas infantiles, compra tal marca por tal razón, no lo hacemos, ni tampoco damos exclusividad a ningún aliado, no somos parte exclusiva de ninguna empresa, ni tenemos contratos de exclusividad con ninguna empresa. Esto es súper importante porque efectivamente tenemos donantes y sobre todo empresas que son de diversos sectores y que tenemos que aclararles previamente en los contratos que hagamos con ellas que no podemos tener esta exclusividad ni respaldar a nivel de publicidad ni difusión de marca las acciones de la empresa. Entonces también es muy importante tener en cuenta que a nivel comunicacional seamos lo bastante como vayamos con las directrices y podamos generar procesos en donde no estemos respaldando a las marcas como tal, porque tampoco es nuestra misión ni lo que hacemos. Les pongo un caso, tenemos el caso de Marriott y tenemos el caso de Radisson. Como ustedes saben, este año se firma la alianza con Radisson. Efectivamente, la cadena hotelera Marriott, que también tiene alianza con nosotros, nos dice, bueno, estás con las dos cadenas hoteleras y efectivamente se le explica, y si a alguno en Latinoamérica le pasa lo mismo, puede brindar la explicación. Nosotros no damos la exclusividad a ninguna marca. Lo que hacemos con Marriott es ya todo el tema de empleabilidad juvenil, pero con Radisson estamos haciendo otro tipo de procesos, que es todo el patrocinio a niños y niñas de las aldeas. Entonces, si bien efectivamente son dos empresas que prestan el mismo servicio o muy parecido, tenemos que tener en cuenta que a ninguna de ellas les vamos a dar exclusividad y que lo que podemos explicarle a la empresa es como si nosotros tenemos diferentes necesidades a nivel organización y que cada una va a suplir una necesidad diferente, que en este caso fue lo que se hizo con Marriott y con Radisson. Entonces, esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo para las empresas que son quienes en algún momento cuestionan este tipo de procesos a nivel organización. El cuarto principio guía es que nuestras alianzas siempre se rigen por un acuerdo escrito. Efectivamente, ahorita hablábamos con la pregunta de John, qué hacer cuando hay empresas que efectivamente nos van a donar de otra forma, y es que siempre tenemos que estipular todo lo que vayamos a hacer a nivel marco con un acuerdo. Efectivamente, así como pasa en alianzas institucionales, en alianzas corporativas también tenemos que ser muy juiciosos en este tema, y este es otro lineamiento que tenemos que tener muy en cuenta. Para este tema hay unos templates que están a disposición de la oficina internacional y de la oficina regional, en donde ustedes pueden encontrar convenios marco en el caso de empresas para que ustedes puedan firmar con sus aliados corporativos. En estos convenios siempre debemos colocar cuál es el monto de donación y efectivamente cuáles son también todos estos principios y directrices guías. Sí es importante colocar de dónde provienen los recursos, si la empresa lo genera así y para qué van a ir destinados esos recursos. Es importante generarlo en estos convenios porque si estos convenios van a ser el marco y lo que nos va a generar un soporte y una guía para cuando tengamos algún tipo de proceso con las alianzas. Efectivamente, previamente, adicional al convenio, que es algo que debemos tener todos, también hay otros temas que se deben realizar a nivel de prospección. Cuando estemos en prospección, hay unas herramientas que también pueden ser muy útiles de cómo indagar a una empresa, y adicional a esto, hay
hay un formato en Excel que es el de la puntuación de alianzas corporativas y de fundaciones corporativas. Este formato en Excel lo llamamos el de debida diligencia, que puede usarse tanto para empresas como para fundaciones como para donantes individuales. Este formato base o este formato de puntuación es lo que hacemos para saber si sí vamos o no vamos con la empresa. Algunos de ustedes ya lo han utilizado, otros quizás no lo conozcan, pero lo que les va a brindar es un porcentaje de cuándo decir sí y cuándo no. Debajo de un umbral de porcentaje se sugiere decir no, y más arriba de un porcentaje se sugiere decir que sí, o si es una empresa que sí es válida para generar relación con aldeas infantiles. Entonces esto también son herramientas que adicional a los convenios ustedes tienen al alcance de su mano, están en todos los idiomas y que pueden utilizar para cuando hagamos estos procesos de prospección. Pero uno de los más importantes es el convenio. Todas las alianzas, así sean las de microempresas o así sean las de fundaciones pequeñas, deberían tener un acuerdo escrito en donde estipulemos estos procesos. ¿Qué nos permiten estas herramientas? Efectivamente sí, quizás tenemos un riesgo a nivel reputacional que se presente 2, 3 años o un año después de que firmamos la alianza. Esto también nos sirve de soporte para nosotros, es decir, nosotros hicimos un correcto proceso de escaneo, de debida diligencia, y que ya se presente o no dentro de un año o 2 años es algo que nosotros no manejamos ni está en nuestras manos, pero tenerlo nos sirve de soporte para cuando tomemos decisiones si continuar o no con una empresa que esté generando o teniendo procesos en temas reputacionales o con un donante individual también que genere estos procesos. Entonces siempre deben tener estos acuerdos escritos cualquier tipo de alianzas. Y el quinto principio guía o rector es que las decisiones sobre la interacción directa de nuestros aliados con los niños, niñas y familias están guiadas por el interés superior del niño y la niña. Esto sobre todo es cuando tengamos estas empresas que generan algún tipo de interacción directa o voluntariado corporativo. Esto es mucho para voluntariado corporativo. En este caso lo que nosotros tratamos de hacer es de inferir de la menor manera en los procesos de vida de los niños y las niñas. Es decir, no a todos los donantes corporativos se les brinda la posibilidad o a las fundaciones corporativas de asistir, de conocer los programas, porque efectivamente queremos interferir lo menos posible en la vida diaria de los niños, las niñas y los participantes, y por esta razón hay unas guías y unos lineamientos aparte de este principio guía que nos permiten a nosotros saber hasta cuándo decir sí, cuáles deberían ser los lineamientos a nivel de voluntariado corporativo. Además de esto, si vamos a generar procesos de voluntariado corporativo o visitas de fundaciones, empresas, todas las personas que visiten a las aldeas o a los programas de aldeas infantiles deben también haber conocido el código de conducta, y este código de conducta debe estar interiorizado en todas las personas también que van a ir a presentarse o a ir a conocer a los programas. En este caso, también tenemos herramientas que nos permiten generar procesos para voluntariado corporativo. Hay un proceso de control, entonces también hay una herramienta que nos permite saber si la persona de voluntariado corporativo conoce el código de conducta, para qué se va a hacer el voluntariado corporativo, cuál va a ser el tema de interacción. Y adicional a eso hay otros 3 documentos sobre interacción directa y sobre voluntariado que también les pueden servir muchísimo cuando hayan este tipo de visitas a nivel no solo local, sino internacional. También a nivel internacional, muchas veces, si tenemos una alianza global, muchas veces las visitas las hacen a nivel internacional, y lo que ustedes también deben tener en cuenta es que a pesar de que sea la alianza global, ustedes como oficinas locales son los encargados y responsables, y dependiendo de sus códigos de conducta, de las reglamentaciones, por decirlo de esta forma, y lineamientos que tengan a nivel local, eso es lo que nosotros desde lo internacional respetamos y le decimos a la empresa, así sea la empresa que venga desde la internacional, que debe respetarse y deben seguirse esos lineamientos generales a nivel local. Entonces también esto depende del contexto, depende también del proceso interno y local de cada una de las ANs, pero lo importante acá es saber que nosotros no queremos interferir directamente con la vida y los procesos de los niños y niñas y los programas de aldeas infantiles. Entonces esta interacción debe también seguir una directriz que es el interés superior del niño, la niña y los participantes, sean familias, mamás de aldeas infantiles.
Y el sexto principio guía, que también es muy importante y ya es el último que viene dentro de estos lineamientos, es que trabajamos juntos para lograr objetivos comunes. En este caso, este lineamiento habla sobre todas las alianzas que tenemos a nivel internacional, a nivel global. Como ya les comentaba, somos una organización global y eso supone también que tengamos alianzas a nivel global. Entonces, cuando estas alianzas se presentan, efectivamente tenemos que entender que todos trabajamos juntos para lograr objetivos comunes y lo que afecte a una región o a un país en particular también va a afectar a todas las regiones y países de los que hacemos parte como aldeas infantiles. Entonces, esos objetivos comunes son muy importantes. En este caso y en la directriz lo que hablamos en este punto también son todas las políticas de cross-boarding y acá también para hacer énfasis en la que ya estamos trabajando efectivamente, que es la política de credit sharing, que es mirar cómo maximizamos también todos los beneficios que nos traen las alianzas a nivel internacional y a nivel global. Y en este caso y en este punto, este es un punto que se está terminando de desarrollar, la idea fundamental es que lo que sucede acá o en alguna región, en algún país, va a afectar de la misma manera a todas las regiones del mundo. Por esa razón es que se están generando procesos como estas políticas nuevas o estas políticas transfronterizas cuando son alianzas regionales e internacionales que están en proceso de aprobación, como los que estuvieron en el taller pudieron darse cuenta, ya se están trabajando en ellas. En 2020 tendremos muy seguramente estas políticas que nos infieren a cómo maximizamos también todos los recursos y seguimos velando por el interés superior del niño y la niña en este tipo de alianzas a nivel regional y a nivel global. Bueno, y finalmente, como les he estado comentando, hay unas herramientas para la implementación. Estas son las guías como tal, el paso a paso, pero también ustedes tienen al alcance de su mano diferentes herramientas para implementar estos lineamientos. Esto todo está en el workspace de corporate o en el workspace de la Oficina Internacional de Alianzas Corporativas, el de Alianzas Institucionales, y hay herramientas que van desde la prospección, que ahí está el modelo de cómo indagar a una empresa. Efectivamente hay un paso a paso para que ustedes sepan lo que he preguntado un poco Selenia, cómo le preguntamos a la empresa sobre este tipo de ingresos. La empresa sí nos va a dar esta información, entonces este documento nos permite entender un poco cómo hacerlo y cuáles son el paso a paso para poder indagar a las empresas. Uno muy importante que es el de debida diligencia. Nosotros no le llamamos así, le llamamos modelo de puntuación para alianzas corporativas. En este modelo, lo que les comentaban, si en algún momento ustedes tienen una duda sobre una empresa, este modelo les permite a ustedes tener un porcentaje en números, muy cuantitativa la herramienta, en números de decir sí o decir no. Y les da un umbral en donde hay alianzas que pueden estar en rojo u otras en verde para que ustedes puedan proceder. Este es el formato de debida diligencia, lo tenemos en cualquier idioma porque hay alianzas a nivel internacional y que les permite a ustedes conocer estos umbrales. Hay un modelo para convenios también, si ustedes necesitan algún modelo para convenios con empresas, fundaciones corporativas u otros, también lo tenemos a disposición. Están todos los lineamientos de voluntariado corporativo, están también en inglés, están en español. No solamente están los lineamientos de voluntariado corporativo, hay unas guías para medir cuál sería el impacto de ese voluntariado corporativo y cuál sería el impacto de las visitas que harían empresas o fundaciones corporativas para las visitas que tienen, por ejemplo, a los programas. Y hay una database, hay una base de datos que está en proceso de formación también de las alianzas corporativas a nivel global y de las fundaciones. Esta base de datos es muy chévere porque les va a también permitir a ustedes conocer si hay empresas con las que ya hemos tenido algún relacionamiento, pero por temas reputacionales, por temas que pudieran afectar también toda la reputación de aldeas infantiles, se les dijo que no. Entonces están en rojo, hay otras en verde, hay otras que hay que evaluar, y esta database les permite a ustedes tener como un contexto mucho más amplio y general de con quienes ya hemos intentado acercarnos, de lo que ha sucedido con otras alianzas y de con quienes definitivamente ya se les ha hecho un proceso de scanning de debida diligencia y que pueden decir sí, porque efectivamente a nivel internacional ya se ha hecho la tarea de generar este proceso. Todo esto efectivamente lo encuentran en
en nuestro workspace. Si quieren o si requieren alguna información adicional, ustedes saben que las puertas de la oficina regional están abiertas para cualquier tema, duda o inquietud que les generen este tipo de lineamientos. ¿Y por qué las fundaciones corporativas son importantes y por qué citamos también a nuestros compañeros de alianzas institucionales? Porque efectivamente nos hemos dado cuenta que a pesar de que las fundaciones corporativas les imponen muchos retos de sostenibilidad también, en muchos de los casos el dinero que les brinda la empresa y que les genera en su proceso interno viene de ciertas actividades que tenemos que evaluar también. Puede que la fundación corporativa sea una empresa de alcohol y que sea una fundación corporativa con otros fines, pero que un porcentaje amplio de sus ingresos provengan de lo que le brinda la empresa. Entonces ahí hay que empezar a evaluar también con las fundaciones corporativas este tema, también por la misma naturaleza de las fundaciones corporativas. Entonces por esa razón es que los hemos invitado el día de hoy. Esto también está en el workspace y lo vamos a estar subiendo de IPD. No sé si tengan preguntas, alguna duda hasta acá. Vamos a ver si tienen alguna duda. Hasta ahora no. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar con la parte final de este webinar. Si hay alguna duda, efectivamente pueden irle escribiendo. Ahorita cuando terminemos les damos a estas dudas la respuesta si la tenemos directamente. Bueno, y vienen los lineamientos, la versión 2.0. Como les comentaba, esta versión de lineamientos empezó a aplicarse en el 2015, es decir, en el 2015 se lanzaron los lineamientos, pero ya veníamos trabajando con estos lineamientos o con este proceso desde el 2012. Entonces viene la versión 2.0, ¿el por qué? Porque efectivamente se han generado procesos de preguntas, efectivamente todo el tema de loterías benéficas genera muchas dudas todavía, entonces estos lineamientos nuevos que se van a generar desde la oficina internacional van a tener estos nuevos procesos y estas nuevas dudas efectivamente desarrolladas. Si ustedes tienen alguna duda adicional que quieran agregarle o algún caso a nivel Latinoamérica que nosotros podamos agregar para la oficina internacional, sería muy bueno, porque eso sería agregarle a estos lineamientos todo el insumo también de las regiones. Esta versión también 2.0 de los lineamientos trae una evaluación que se va a hacer también a todo el tema de armas y armamento. Efectivamente están también evaluando cuál sería el porcentaje, ahorita está en un 1% las empresas que producen armamento, que están envueltas en ventas de armamento o de armas. Entonces también están evaluando este tema, y sobre todo, y lo más importante de esta nueva versión que nos van a compartir muy próximamente, es que se va a agregar todo el tema de las políticas de credit sharing efectivamente para las alianzas a nivel internacional. Como nosotros, partiendo de ese principio 6 de que tenemos objetivos comunes, generamos un proceso en donde podamos mucho mejorar el proceso de las alianzas a nivel global e internacional. Entonces muy pronto viene la versión 2.0 de estos lineamientos, se las vamos a estar compartiendo cuando nos lleguen. Y si ya quieren acercarse mucho a estos documentos, hay unos resúmenes ejecutivos, está en francés, está en rumano, está en inglés, está en español. Entonces también estos resúmenes ejecutivos de lo que son los lineamientos son unas guías breves y fáciles de leer, en donde va a estar como todo desarrollado de forma muy resumida, y están los lineamientos que están en inglés, que es la primera versión, que también está al acceso y al alcance de la mano de todos. Entonces muy pronto vendrán unos nuevos lineamientos con unas nuevas modificaciones que les estaremos compartiendo inmediatamente los tengamos. Entonces ahora sí, preguntas, si hay alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer, es muy importante que puedan compartir también sus apreciaciones para nosotros también poderlos pasar a la oficina internacional y poder tener como una maximización de conocimientos, de temas que podamos desde Latinoamérica también empezar a implementar en este tipo de lineamientos. Entonces, si alguien tiene una pregunta, con todo gusto la podemos resolver. Bueno, creo que por ahora no.
tranquilos, pueden abrir el micrófono, pueden escribir. Igualmente, si tienen alguna duda respecto a este tema, estamos desde el área de alianzas corporativas, institucionales y desde donantes individuales también muy prestos a atender cualquier requerimiento que ustedes tengan. Efectivamente, no se pueden comunicar con nosotros ante cualquier duda, cualquier inquietud. Les estaremos también compartiendo esta presentación y le estaremos compartiendo también la grabación para que la tengan a disposición también de ustedes y de los compañeros que no pudieron asistir. Dice Dirk, todo claro, muchas gracias. Claudia también, todo bien, gracias. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por su tiempo, por haber podido estar en este webinar. Y de verdad lo que necesiten, saben que cuentan con nosotros desde la oficina regional para cualquier duda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mirta. Gracias, Clau, por tu participación. Hasta pronto, muchísimas gracias.